Hay una tendencia actualmente en donde las personas piensan o pensamos que las cosas van a salir mal. Asumimos que así va a ser, se llama pensamiento catastrófico. Está con nosotros la psicóloga Paola Vargas para hablarnos de este tema. Buenos días, doctora. Buenos Y de días. una vez empecemos, porque ¿en qué medida es normal tener esos pensamientos Sí. fatalistas? Es habitual porque generalmente cuando nos adelantamos a algún tipo de situación es realmente porque nos estamos preparando. Entonces, generalmente nosotros si tenemos algún tipo de compromiso decimos, bueno, el día de mañana tengo que estar a las 9. Entonces preparamos cierta rutina para estar a esa hora. El problema es cuando ese pensamiento más bien impide que yo, por ejemplo, duerma en la noche, porque tengo temor y me da mucho susto que tal vez yo no me pueda despertar. Entonces en toda la noche no logro dormir porque no logro conciliar el sueño pensando en que algo malo va a pasar. El pensamiento catastrófico lo que hace es precisamente esto, generar un pensamiento que siempre es negativo, siempre es una conclusión que va a ser mala, siempre va a ser un resultado que a mí me va a afectar de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto nos puede afectar con niveles de ansiedad, con estrés, puede hacer que incluso no tomemos decisiones, que no tomemos acciones por temor a que algo negativo pase. Y eso es importante aprender a identificarlo. ¿Y por qué es que las personas tienen esta tendencia? ¿A qué se debe? En muchas ocasiones nos acostumbramos a vivir con ansiedad. El pensamiento catastrófico es una distorsión cognitiva. ¿Cómo vamos a entender esto? Nosotros generalmente tenemos diferentes maneras de pensar, por llamarlo de alguna manera. Nos adelantamos a ciertos escenarios. El pensamiento catastrófico propiamente lo que va a hacer es esto. Una manera de prever que algo malo pase, yo empiezo a ver escenarios negativos para prepararme, pero eso me genera lo contrario. Me genera mucha tensión, me genera mucha ansiedad, no disfruto ni siquiera el momento porque estoy esperando que la conclusión sea negativa. Entonces tal vez yo empiezo una relación y por experiencias previas yo digo, las relaciones siempre terminan mal, en esta relación a mí me va a ir súper mal. Entonces puede que la relación esté muy bien, pero yo me adelanto hasta el final en un escenario donde va a terminar, donde tal vez va a haber infidelidad, donde tal vez va a haber una situación que no se vaya a dar. ¿Y cuáles son esas sensaciones más comunes que tienen las personas que tienen pensamiento catastrófico? Ese pensamiento, como te mencionaba, hay que relacionarlo propiamente con la ansiedad. Este término ansiedad se ha manoseado muchísimo, porque entonces las personas piensan que ansiedad es cualquier cosa. Bueno, la ansiedad puede ser realmente paralizante. ¿Cómo lo experimentamos en nuestro cuerpo? Puede ser con palpitaciones, con sudoraciones, puede ser que en la noche sobrepienso y pienso. Hay una palabra que es muy importante y es la rumia. Cuando yo tengo rumia de pensamiento, cuando yo le doy vueltas y vueltas y vueltas. Como rumiar un como pensamiento, como una vaca rumiando. Como una vaca mordiendo zacate. La rumia de pensamiento es eso. Bueno, tengo una entrevista de trabajo y pienso en eso todos los días, pero no solamente me preparo para la entrevista, sino que digo, y si no sale no voy a poder pagar la casa. Y si no pago la casa me van a echar. Y si me echan, ¿a dónde voy a vivir? Ya me dio ansiedad. Empiezo con eso. De algo muy pequeñito se me hace algo grandísimo. ¿Qué tenemos que aprender a reconocer? Que un pensamiento es un pensamiento. En muchas ocasiones creemos que un pensamiento es una realidad. Entonces, por el simple hecho de que usted lo piense, no va a pasar. Eso es importante reconocerlo. La ansiedad llega a nuestra puerta y nos avisa, aquí estoy. Con esta palpitación, con este dolor de estómago, con este sofoque, ¿verdad? No puedo respirar bien, siento temor. Siempre va a ser normal sentirla. El problema va a estar en cómo yo controlo o no esa ansiedad. Precisamente, doctora, ¿cómo controlamos el miedo que nos generan esos escenarios imaginarios, esas películas que nos montamos? Hay algo muy importante y es que en muchas ocasiones nosotros no queremos sentir miedo. No queremos sentir ninguna emoción negativa, porque así nos han enseñado lamentablemente, como que las emociones bonitas son las que queremos sentir, pero cuando hay miedo, cuando hay enojo, no quiero. Entonces, algo que es muy importante, las emociones son naturales. Entonces, si usted experimenta miedo, siéntalo en su cuerpo, reconózcalo, pero también hay que saber por qué. ¿Qué es lo que me está generando miedo? ¿Es una realidad o es un pensamiento de algo que ni siquiera ha sucedido? Es algo que yo creo que va a pasar, pero que ni siquiera tengo certeza. Hablando de los pensamientos, ¿cómo evitamos que los pensamientos nos frenen? Sí, en muchas ocasiones no tomamos acción o tomamos acciones apresuradas basadas precisamente en ese pensamiento. Que es muy importante y puede ser un ejercicio en la casa. La situación que usted le esté generando esa ansiedad, apúntela. Bueno, ¿qué es lo que me tiene así? Mi compromiso, mi graduación, mi entrevista de trabajo. Ok, ya tengo un nombre. ¿Qué emociones me provoca? Alegría, miedo,
enojo porque tal vez hay una diferencia de comunicación y qué pensamientos hay asociados a esto. Todo me va a salir mal, no me va a alcanzar la plata, la gente me va a criticar, se van a burlar de mí. Ok, de estos pensamientos, ¿de cuáles tiene certeza? ¿Cuáles realmente van a pasar y cuáles solamente están en su cabeza? Cuando yo logro quitarle ese poder al pensamiento, ya puedo pensar de una manera más racional, más lógica. Bueno, y si la gente se burla de mí, ¿qué pasa? Al final es mi experiencia. Y si ese trabajo no sale, pues sigo aplicando porque ya aprendí cómo estar en una entrevista de trabajo. Claro que esto también a veces de la mano de un profesional es más sencillo, Claro. que es lo que trabajamos mucho en terapia. ¿Cuál es la forma correcta de dar esos primeros pasos para poder deshacernos de los frenos? Porque muchas veces los amigos, familiares dicen, ay, pero no piensen eso y ya. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que uno deja de pensar así? Eso es importantísimo. Por el hecho de que a mí me digan no piensen eso, no va a pasar. Si yo en ese momento les digo, no piensen un panda rosado, ya está en su Sí, cabeza, ya está. ¿verdad? Inmediatamente Ujú. está en su cabeza. Entonces, si a mí me dicen no piensen eso, va a ser lo primero que yo voy a pensar. Es como cuando nos dicen no se enoje, ya usted Sí, está enojada. ¿verdad? Claro. Ahora, entonces, ¿cuál es el primer paso, doctora? El primero es reconocer la emoción. Ujú. En muchas ocasiones ni siquiera la validamos, ni siquiera la abrazamos. Bueno, sí, tengo miedo. El miedo es natural, el miedo me protege también, el miedo me permite a mí, el enojo me permite poner un límite. Cada emoción que nosotros experimentamos tiene una función. Entonces, empezando desde ahí, las situaciones son temporales, a veces parece que van a ser eternas, a veces las consecuencias por esa imaginación que hacemos se ven más grandes de lo que son. Entonces, lo primero es reconocer la situación que está pasando, buscar ayuda también. A veces cuando conversamos de una situación y tenemos diferentes puntos de vista, pero de personas que nos validen, no de estas personas que nos digan, ay, no piensen eso, ay, qué payasada. No, de una persona que me pueda escuchar empáticamente y me pueda dar otros puntos de vista, también nos puede ayudar. Vea, Esteban, lo que le pasó. Hace años dice él que tuvo un problema interno. Él sentía que algo malo iba a pasar y eso le traía problemas. Claro. O sea, era ese sentimiento el que al final le traía los problemas. Sí. ¿Cómo podría ser una persona después de que ya reconoce la emoción? Claro. ¿Qué tendría que ser lo siguiente? Hay algo que es importante, cada ansiedad las personas lo van a experimentar de manera distinta. Si ya es una ansiedad que a mí realmente me imposibilita tomar acción porque yo digo, me da miedo salir de mi casa, me da miedo montarme un bus, me da miedo estar en un lugar con muchas personas, es importante buscar ayuda profesional. Porque en muchas ocasiones nosotros normalizamos vivir con ese miedo, nosotros normalizamos vivir con ese temor, con esa angustia, con este vacío en el estómago. Bueno, cuando ya realmente no es una ansiedad que es pasajera, es algo que vos casi que aprendes a vivir con, sí es importante buscar la ayuda de alguien que a mí me ayude a, valga la redundancia, a controlarla y a estar conmigo en el proceso. Lourdes nos cuenta que la hermana tuvo una relación pasada que le fue mal, le fueron Ajá. infiel y ahora tiene una relación sana, una relación bonita. Ok. Pero arrastra ese miedo, ese temor a que le vuelvan a ser infiel y que le vaya mal. ¿Cómo puede hacer? Importantísimo ese tipo de ejemplos, porque en muchas ocasiones, por experiencias pasadas, es que nosotros decimos, todos son así, todas las relaciones son así, y caemos en una generalización. Todas las personas son malas, en todos los trabajos hay agresión, todas las parejas son infieles. Por una situación que nos pasó, por una historia familiar, por un contexto, generalizamos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando yo experimento ese tipo de sensaciones, pueden haber frases que nos hacen este cable a tierra. Esto que me está pasando no es mi realidad, esto que me está pasando es una experiencia del pasado, mi contexto actual es distinto, mi pareja es una persona distinta, el lugar de trabajo donde estoy es diferente. Entonces, eso me permite traerme al presente y no estar pensando en experiencias pasadas. Lorena nos cuenta que ella padece de ansiedad, piensa que le va a salir mal algo en la vida. ¿Cómo puede hacer Lorena para manejar esos momentos de crisis? Okay. Es importante, bueno, reconocerlo como tal. Es un momento de crisis, es un momento que es pasajero, no porque el pensamiento aparezca no es la realidad y eso es importante tenerlo presente. Los pensamientos son pensamientos, no realidades. En muchas ocasiones pensamos que porque pasa por nuestra cabeza es lo que va a suceder. Entonces, primero que nada, identificar el pensamiento como tal, como un pensamiento. Carol nos está diciendo, uno solo no puede salir de la casa cuando necesita medicamentos y un profesional para la ansiedad. ¿En qué momento se necesitan medicamentos? Eso es muy válido también. No toda persona que experimenta ansiedad va a requerir de medicación. Eso es importantísimo. Cada caso es distinto. Cuando ya realmente se vuelve, como te decía, incapacitante, porque yo no puedo comer porque me cae pesadísimo, yo no puedo dormir porque tengo este insomnio, paso sobrepensando, no me puedo concentrar, siento esta taquicardia, esta sudoración.
sí puede ser que necesite a nivel físico un complemento que sea ya con la cooperación de un psiquiatra y un psicólogo. Ahora, Lorena nos cuenta que un día le preguntaron si siempre va a vivir con ansiedad. Bueno, es una pregunta un poco cruel, pero ¿se cura la ansiedad? Eso vamos a ver, la ansiedad cuando solamente la patologizamos como un diagnóstico clínico, obviamos que nosotros podemos experimentar ansiedad en cualquier momento. Cuando apareció esta película Intensamente que mostraba estas diferentes emociones, muchas personas se identificaron con el anaranjado que era ansiedad, porque lamentablemente en el tipo de vida que estamos nosotros desarrollándonos actualmente, la ansiedad es muy común. Nuevamente, si una persona ya tiene un diagnóstico propiamente hecho por un profesional donde le explique que es algo que va a convivir con usted, hay estrategias, hay herramientas, está el tipo de medicación. Nosotros podemos experimentar por un hecho aislado, por una situación que aparece, entonces no puedo generalizar. Se puede aprender a controlar, pero van a haber personas que sí van a requerir medicación o que este diagnóstico pues sí le va a acompañar por más tiempo. Le agradecemos muchísimo, muy amable. Aquí nos quedan algunas preguntas y nos quedamos contestando, ¿está bien? Con todo gusto. Muy amable, doctora. Gracias. Charlene, continuamos con usted.